Hola, en este video seguiremos revisando los elementos más relevantes del problema que dejamos pendiente de la clase 29 del curso de Análisis y Diseño de Experimentos Industriales. Entonces lo que estábamos haciendo, para recordar, era que utilizamos un diseño experimental para mezclas, ya para identificar los parámetros de un modelo, ya que tenía, en este caso, coeficientes proporcionales a la composición del concentrado A, B y C, y aparte coeficientes para el aporte de estas proporciones al cuadrado. Entonces, a partir de eso, obtuvimos los parámetros del modelo utilizando los valores experimentales, utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados generalizados. A continuación, obtuvimos el intervalo de confianza de los parámetros del 95%, asumiendo una distribución T, ¿ya? Y para eso entonces utilizamos la matriz de covarianza de los parámetros, y a partir de eso identificamos que de los 6 parámetros que se proponían en el modelo original, solamente 4 de ellos parecen ser estadísticamente significativos. Entonces volvimos a calcular los parámetros de un modelo que no tiene esos parámetros que son estadísticamente no significativos, en este caso el aporte de la proporción de b al cuadrado y el aporte de la proporción de c al cuadrado. ¿Ya? Es necesario rehacer el problema de mínimos cuadrados porque, como habíamos dicho en la clase, la covarianza entre los parámetros es distinta de cero, por lo tanto, el cambio en el valor de uno de ellos afecta al resto. Calculamos nuevamente los parámetros, siguiendo el procedimiento de mínimos cuadrados generalizados nuevamente. Obtuvimos los parámetros y volvimos a calcular la matriz de covarianza, y a partir de eso identificamos que los parámetros aquí estaban la varianza, perdón, y a partir de eso identificamos que los parámetros que definen al modelo con parámetros reducidos, o sea, el modelo que no tiene la dependencia cuadrática en B y C, tenía todos sus parámetros eran estadísticamente significativos, no se podía rechazar la hipótesis nula, por lo tanto podíamos indicar ahora que el modelo, entonces, que describe el comportamiento del proceso, ¿ya? Es el modelo que se describe a continuación, ya en este caso sería entonces, vamos a ponerlo acá en una ecuación para que después lo podamos utilizar en adelante. Ya tenemos entonces el valor de la variable predicha, ya vamos a aumentar el zoom para que se vea un poco más grande. El valor de la variable predicha correspondería entonces a el parámetro de la proporción de A multiplicado por la proporción de A, ¿cierto? Más el parámetro de la proporción B multiplicado por la proporción de B, más lo mismo pero con el parámetro asociado al aporte del concentrado tipo C, ¿ya? Multiplicado por x de C, y finalmente a eso había que agregarle el término, en este caso el beta, que le llamamos AA, multiplicado por xa al cuadrado. Entonces, con estos elementos tenemos el modelo que tiene todos sus parámetros que son estadísticamente significativos. Lo vamos a poner más grande para que se vea. Y lo que vamos a hacer entonces es, con este modelo que tiene sus parámetros significativos, es que vamos entonces a evaluar la bondad del modelo, ¿ya? La capacidad que tiene para predecir los valores predichos y fundamentalmente la parte determinista de los valores medidos. Y entonces para eso vamos a hacer un análisis del error de predicción. Ya la columna que está, los datos que están en la columna X representan los errores de predicción con este modelo que vamos a llamarlo modelo reducido. Entonces, con respecto al certamen que estábamos resolviendo, a este momento tenemos resuelta hasta la letra E de la pregunta 1, ¿ya? O sea, tenemos básicamente todos los elementos, y ahora lo que viene es seguir trabajando con la F, que corresponde a comentar sobre la bondad del ajuste del modelo propuesto, utilizando el indicador R cuadrado y todas las herramientas estadísticas asociadas al error de predicción que tenga a su disposición. Y ahí básicamente podemos recordar que, de acuerdo a lo que vimos en clase, en las herramientas de diagnóstico que debiésemos ocupar, ¿ya? Debiesen ser fundamentalmente trabajar con el promedio del error para ver si es que ese valor es distinto de cero. Debiésemos también trabajar con elementos asociados a la distribución de los errores, y también podemos trabajar con la correlación. Entonces, si partimos con el primero de ellos, que corresponde al promedio, ya lo habíamos calculado, pero lo vamos a volver a hacer con el objetivo de que quede ahí, que quede más como de todo disponible. Podemos observar que el promedio del error de predicción es cero, lo que implica que no podemos no podemos descartar la hipótesis nula, no podemos rechazarla, y por lo tanto no hay indicio de que exista sesgo en el modelo con el cual estabas trabajando. ¿Ya? Con respecto a la distribución,
Ya podemos, por ejemplo, utilizar estos errores de predicción y, como les comentaba en las clases, acá lo que hay que hacer es un análisis de la distribución de probabilidad asociada al error de predicción. ¿Ya? Y la idea es que sea normal, puesto que estamos trabajando con un problema que es lineal, ¿ya? O sea, básicamente los parámetros preservan la normalidad esperada en los datos experimentales. ¿Ya? Entonces aquí podemos, por ejemplo, nos vamos a insertar y nos vamos a un histograma. Ya vamos a insertar esto está acá, está el histograma. Ya vamos a insertar entonces este histograma y vamos a observar, por ejemplo, vamos a poner el primero solamente si es para tener una idea. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estos datos, ¿ya? Vamos a hacer pequeñas modificaciones para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a cambiar seleccionar datos. Esto ya estaba acá. Entonces acá nos vamos a ir a formato de serie de datos. Y en el formato de serie de datos vamos a cambiar en vez de que sea los rangos, que sea por número de rangos. Y ahí vamos a seleccionar a 4 rangos y podemos observar que básicamente existe un comportamiento que podríamos subir que es esperable que sea aproximadamente normal. ¿Ya? Aquí lo que habría que hacer, sí, es en vez de este análisis gráfico ya de los errores, habría que, como les comentaba en varias ocasiones, aquí la idea sería entonces, en vez de trabajar solamente con histograma, con un análisis de otro tipo de ajustes. ¿Ya? Uno de los ajustes que se puede utilizar, uno no el análisis gráfico, ya que esto fuera de la evaluación, sino que simplemente una forma de comentarles que esto se puede hacer de otra manera, ¿ya? Es utilizar un gráfico de probabilidad normal, ¿ya? La probabilidad normal es una metodología gráfica que se utiliza para evaluar si es que los datos siguen un comportamiento aproximadamente normal, ¿ya? Y para eso entonces lo que se hace es tomar los datos que se quiere evaluar su normalidad, ¿ya? Y entonces trabajarlos de una manera gráfica, graficándolos con respecto a un cuantil, que se llama cuantil experimental, ya que es una ecuación que se obtiene de manera muy sencilla y que tiene que ver con el valor de la probabilidad acumulada esperada en cada uno de los datos experimentales. ¿Ya? Esa es como la forma más sencilla de explicarlo. Entonces, para obtener el gráfico de probabilidad normal, lo que uno tiene que hacer es primero, vamos a filtrar el dato, y lo que vamos a hacer es que vamos a que fue error, esto sería un error ordenado. Este error ordenado, porque hay que ordenarlo de menor a mayor, ya para obtener este gráfico. Entonces, ordenar de menor a mayor, lo hacemos acá. Entonces, aquí están ordenados los errores de menor a mayor. Y esto lo vamos a graficar con respecto a un cuantil que se llama cuantil Q sub i, que su ecuación es muy sencilla, corresponde a el orden, ¿ya? En el cual está cada uno de los datos de manera ascendente, menos 0.5, que es un valor que se utiliza, un valor estándar que se utiliza, dividido por el número total de datos. Ya, entonces tenemos que primero generar el orden, ya que sería en este caso 1, 2, es un orden correlativo, un orden cardinal, la cardinalidad de cada uno de los datos. Ya, hasta en este caso tenemos 14 datos. Ya el Q entonces sería igual a I menos 0.5, lo hemos dicho, y eso dividido por el número total de datos, que sería en este caso 14. Ya, y esto es una especie como de probabilidad, ¿ya? Y este es aquí hay un pequeño error. AM 0,5 dividido 14, y este siguiente valor sería AM4 0,5 dividido 14, que todos los valores me dan iguales. Hasta, al parecer hay un pequeño problema de actualización de mi Excel, pero bueno, básicamente lo puedo hacer de esta manera y pueden ver cómo estos cuantiles se van generando. ¿Ya? Y vamos a también actualizar este y este. Probablemente también haya que actualizar. Y aquí creo que están todos actualizados. Entonces ahora lo que se hace es graficar, ¿ya? Los cuantiles versus el error. Y aquí entonces debiésemos esperar que se distribuyan como en una línea recta. Entonces ahora ponemos insertar, vamos a poner el cuantil y vamos a seleccionar también el error, que estaría en el eje Y y acá estaría el eje X, si no lo podemos cambiar. Insertar un gráfico de dispersión. Entonces acá podemos observar cómo, ya acá, bueno, habría que hacer el cambio de cambiar las filas por las columnas, ya vamos a cambiarlo de inmediato, ya, vamos a formato de serie de datos, ya, entonces acá vamos a
poner en el eje X, aquí está el error, y en el eje Y el orden. Vale, entonces podemos observar, ahora sí, generalmente se obtiene así. Este se llama, como les decía, gráfico de probabilidad normal. ¿Ya? Y es de esperar que los datos que se distribuyen de manera normal, ya vamos a poner acá, GPN, es de esperar que los gráficos que los datos que se distribuyen de manera normal sigan un comportamiento lineal centrado en el cero, ¿ya? Puesto que el error en este caso está centrado en el cero. Entonces se puede ver así con una línea incluso que podemos insertar. ¿Ya? Podemos insertar una forma de línea, y vamos a ver cómo los datos, que esto es un procedimiento gráfico, cómo los datos, la mayoría de los datos están alrededor de una línea que está centrada en el cero. Pueden ver acá el error cero. Básicamente uno puede indicar que los datos gráficos, el análisis gráfico del gráfico de probabilidad normal, indica que los datos serían normales. No existen outliers, no existen valores que se escapan. Si existen valores que se escapan, estarían lejos de esta nube de puntos. ¿Ya? Entonces podemos dar cuenta de que como el histograma con pocos datos no entrega mucha información, pero aproximadamente es normal, ¿ya? Y la distribución de los datos sigue el coeficiente del gráfico de probabilidad normal, podemos decir que está ok. Y lo que nos queda entonces para identificar la bondad del ajuste corresponde al coeficiente de correlación. Ya en este caso sería el coeficiente de correlación del error de predicción, ¿ya? Y el error de predicción habría que correlacionarlo, vamos a poner acá, error de predicción con respecto a la variable dependiente y con respecto a cada una de las variables explicativas, con respecto a XA, con respecto a XB, con respecto a XC y también con respecto al XAA, o sea, el XA al cuadrado, ya que cada una de ellas representan variables explicativas. Entonces, para obtener el valor del coeficiente de correlación, entonces tendríamos que poner el coeficiente de correlación, punto D, punto correl, y sería entonces del error de predicción, estaría, ¿ya? Con respecto a cada una de las variables que acá aparecen. Por ejemplo, el primero sería con respecto a la variable medida, en el que la variable medida está acá. Entonces tiene un valor 0,36, es un valor que está por debajo de lo que definimos como correlación fuerte, entonces podemos asumir que la correlación se puede descartar, ¿cierto? Coeficiente de punto de correlación, ahora del error de predicción, ¿cierto? Con respecto en este caso a la variable XA, estaba acá justamente, que es 0, básicamente. Voy a copiar y voy a pegar para hacer el resto, para que sea más fácil. ¿Ya? Entonces tendríamos que el siguiente sería el coeficiente de correlación del error de predicción con XB. Pueden observar que acá está el coeficiente de correlación con XB, que es por 10 a la menos 14, también aún más débil la correlación, con XC también estaría, y en este caso con el coeficiente de correlación del error de predicción con respecto a, en este caso, el AA. Entonces, en todos los casos obtenemos valores que están por debajo del límite en el cual se definió la correlación, y por lo tanto entonces podemos asumir que no existe correlación. Por lo tanto, este test, solamente identificando los indicadores, nos indicaría que al parecer no existe correlación, pero también esto habría que evaluar el efecto del error de predicción, ya con respecto a cada una de las variables. Y entonces podemos, por ejemplo, graficar error de predicción versus cada uno de del valor de las variables independientes, por ejemplo. Vamos a insertar un gráfico de dispersión. Y ahí podemos ver cómo el valor del error ya puede ser tanto valores. Vamos a nuevamente cambiar el eje del gráfico, ya para que me quede el error en el eje de las ordenadas. Ya vamos a hacer esto, entonces aquí estaría el eje este que está acá, y aquí estaría entonces el error. Entonces podemos observar que para distintos valores de la composición existen un comportamiento bastante aleatorio, ya lo que daría cuenta de que básicamente no se observan tampoco otro tipo de correlaciones, ya ni lineal ni no lineal. Fíjense cómo los valores se van distribuyendo para todas las series de datos que estoy mostrándoles, que básicamente podemos ver que esto, para todos los casos, sí un comportamiento que se puede asumir como que azaroso, no tiene una tendencia clara. Entonces podemos básicamente identificar que no existe correlación tampoco desde el punto de vista gráfico. Y ahí lo último que queda entonces por determinar es el coeficiente R cuadrado, ¿ya? Y el coeficiente R cuadrado lo vamos a utilizar, vamos a calcular lo que mismo, ¿ya? Para que ocupemos esta misma gráfica. Entonces aquí tendríamos el coeficiente de determinación de Pearson,
ya, el cual sería 1 menos la varianza ya muestral de los datos medidos. Los datos medidos se encuentran acá. ¿Dónde está? Acá están los datos medidos. Perdón, 1 partido por 1 menos la varianza del error de predicción, que estos estaban acá. Error de predicción. Dividido por la varianza del I medido, que es el que habíamos calculado antes. Y tenemos un R cuadrado que es 0,87. Este valor de 0,87 es un valor que implicaría que algo así como el 87% del total de movimiento de los datos ya es explicado por el modelo, dejando entonces el 13% restante a lo que podría ser asociado al error de medición si es que el modelo es bueno. Puesto que el error de medición y el error de predicción parecen tener las mismas características, entonces podríamos asumir que el modelo es bueno. Para determinar también la correlación de la variable del error de predicción con respecto a la variable Y, se puede utilizar un gráfico, que es el gráfico Y predicho versus Y medido. En este caso los voy a seleccionar acá, y eso va a ayudar a esa última identificación, este último test de diagnóstico, el cual incluiría entonces graficar en un eje coordenado Y predicho versus Y medido, y van a observar algo como lo que les estoy mostrando acá. ¿Ya? Voy a poner acá abajo para que se vea. Donde ustedes pueden ver que si yo utilizo el gráfico y lo comparo con una línea de 45 grados, que sería calcular el predicho con respecto al mismo, ya solamente con el objetivo de identificar cómo se distribuyen los datos con respecto a una situación sin ruido, ¿ya? Podrán ver que los datos se distribuyen de manera azarosa alrededor de la línea de 45 grados, lo que implicaría que no existe una tendencia clara a sobreestimar o subestimar el error para los valores de Y. ¿Y eso qué implicaría entonces? Que el error, la correlación de 0,3 es baja si es que analizamos ahora este gráfico que está ahí. Entonces con esto, el test diagnóstico nos indicaría que todos los errores podemos inferir que están no correlacionados, tienen una forma que es normal, ¿ya? Y que tienen un promedio esperado, un promedio cero, y entonces lo que quedaría es decir que con un 87% de la explicación total del movimiento de los datos, el modelo es adecuado. Entonces con esto quedaría la última parte, ya que corresponde a identificar la utilidad que tiene el modelo, ¿ya? Y en este caso el modelo indica, ¿ya? O el enunciado del problema indica que se quiere utilizar el modelo para determinar la relación que existe entre la proporción de los, en este caso de los concentrados, ya que hay que ingresar, ya de tal manera de mantener la composición del cobre en el metal blanco en un 74%. Entonces básicamente la idea es despejar desde acá la relación que existiría para estos elementos. Entonces, la idea es entonces el conjunto de ecuaciones que permite calcular la proporción de concentrado tipo B y C, que mantiene la concentración de cobre en 74% para una determinada proporción de A. Entonces, la idea es, dada una proporción de A, identificar la composición de B y C de tal manera de que este 74 se mantiene. Entonces, para eso necesitamos entonces despejar una de las composiciones, puede ser la composición B o la composición C, irrelevante, ¿ya? Y entonces a eso agregarle una ecuación extra, porque si no nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Entonces la otra ecuación que nos va a quedar es que la sumatoria de los, lo voy a poner acá, entonces la sumatoria de XA más XB más XC tiene que ser igual a 1. Entonces con esas dos ecuaciones vamos a poder llegar a una única variable, una única ecuación que nos permita tomar decisiones, ¿ya? Entonces podemos, por ejemplo, despejar una de las variables y entonces a partir de eso obtener el resto. Para esto entonces podemos tomar el modelo original, ya que se los marco en rojo acá. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, reemplazar el valor de xc, ya como 1 menos xb menos xa, que se encuentra acá, y entonces a partir de esta ecuación despejar el valor de xb que quedaría, ¿ya? Que quedaría, si ustedes despejan este elemento, va a quedar entonces que el xb, ya esto es un cálculo que, bueno, está la derivación en la pauta, que ustedes la pueden seguir con detalle, pero básicamente nos quedaría un término que sería algo así como un beta 0, ya que vamos a cambiarle un poco de nombre porque son distintos, vamos a poner P0, parámetro 0, más P sub A multiplicado por XA, más
P sub AA multiplicado por XA al cuadrado. Ya donde los términos, ya ustedes los pueden obtener. ¿Ya? Y estos valores entonces sería en el caso del P0, ya el PA y el PAA estarían serían unos valores que se calculan con los parámetros del modelo, como les explicaba. Ahí en este caso tendríamos un valor de 0.54, ya que eso se pueden despejar, 1,75. El siguiente es menos 5,7. Entonces con estos elementos tendríamos que el XB, que necesitamos agregar para entonces cumplir con para cumplir con el 74%, dado un valor de XA, estaría dado por esa ecuación que está ahí con estos parámetros, que como les decía se despejan de allá. Entonces este modelo que está acá es un modelo que ayuda a la toma de decisiones, porque básicamente, dado una determinada fracción de A, nos va a indicar de inmediato qué cantidad de B tenemos que agregarlo y por lo tanto de C que tenemos que agregarlo utilizando la ecuación que une las tres fracciones. Entonces lo que habría que hacer a continuación es evaluar qué tan válido es este modelo, porque este modelo tendrá sus limitaciones asociadas a que las variables tienen límites físicos. No puede ser negativo y no puede ser mayor que 1. Entonces, para eso lo que podemos hacer es simular los valores, ya identificar en qué rango de valores este modelo puede trabajar. Entonces, para eso, si notamos distintos valores de XA, que esta es la última parte de la pregunta 1, por ejemplo, nos vamos a dar estos 4 valores, podemos calcular entonces el XB, ya que sería entonces el 0,54, lo fijamos, más 1,75 fijo, 75 fijo, por el XA, más el valor del PAA fijo también multiplicado por el XA al cuadrado. Entonces, básicamente ahí tendríamos este valor que ustedes observan acá, que, claro, ahí estaría. ¿Ya? Entonces aquí estaría el primer valor, ya 0,1, y entonces el XC sería 1 menos ese valor menos este que está acá. Entonces, básicamente esa multiplicación, esa proporción de los tres concentrados darían predeciríamos una composición de cobre en el metal blanco que sería de 74%, y de hecho vamos a comprobar si eso es así, ya, para que no se queden con la idea de que estos parámetros los saqué, no, básicamente estos parámetros los saqué simplemente derivan, o sea, despejando, ya no hay mayor dificultad que esa. Ya ustedes los invito a que también, y las invito a que ustedes también puedan repetir esto, ya, cuanto lo necesiten. Ya, ahora, como les decía, mi Excel tiene una pequeña maña con respecto al valor de su grado de actualización, ¿ya? Entonces tengo que hacer esto, ya, para que me entregue los valores. Ya, pero bueno, no importa, no hay ningún problema. Entonces básicamente podemos observar que si ahora ponemos en 0,5, por ejemplo, ¿ya? Y entonces calculamos el XB, fíjense que ahora el XB me da menos 0,01, por lo tanto no tendría mayor rango de validez que hasta ahí. O sea, básicamente el problema entregaría entonces la composición que mantiene la composición del 0,74 hasta esos valores. ¿Ya? Y si quieren ver, ya que este valor realmente mantiene la proporción, pueden ustedes mismos predecir la composición del cobre en estas condiciones. Para eso deben usar básicamente la ecuación que ya tenemos, ya que sería BA multiplicado por la composición de A, más este parámetro que está acá, multiplicado por el XB, ¿ya? Más el parámetro BC, fijado, multiplicado por el XC, ¿ya? Y esto más el parámetro que está acá, multiplicado por el X al cuadrado. Entonces observarán que este valor es 74%, ya porque, bueno, lo despejamos de hecho, y eso lo podemos replicar para el resto, y en todos los casos me va a dar el valor. Entonces aquí está el rango de validez del modelo, y estos son los números que nos está proponiendo. O sea, si tenemos un 40% del concentrado tipo A, entonces tenemos que utilizar un 33% del B y un 27% del otro, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces con esto terminamos, ya con este ejemplo, con esta aplicación de un modelo de regresión para controlar la operación de un proceso, y entonces resolvemos en una siguiente clase la segunda parte de este certamen. Hola, ¿qué tal?